Siempre que traducimos perdemos algo y tenemos que pensar en que también ganamos algo, pero esa pérdida es prácticamente inevitable. Es muy difícil traducir muchas palabras que solo significan algo muy especial en rumano o para las personas de Rumanía. Traducir dor como melancolía o como nostalgia no es nunca lo mismo. Miradas a Rumanía, el podcast del Instituto Cultural Rumano de Madrid, un espacio de encuentro con creadores de diferentes disciplinas, un lugar de reflexión sobre temas de actualidad. Acompáñanos a descubrir a la Rumanía de hoy y la del pasado, a través de testimonios de gente conectada con la lengua y la cultura de nuestro país. Miradas a Rumanía, la voz de muchos proyectos para conocernos mejor. Queridos amigos, hoy tenemos el placer de conversar con Rafael Pisot, filólogo, traductor, profesor y sobre todo un puente entre las culturas rumana y española. Afincado en Bucarest desde hace más de 20 años, ha tenido la oportunidad de traducir al español una quincena de libros de autores representativos de la literatura rumana actual, como Ana Blandiana, Matei Caragiale, Dan Lungu, Ioana Pârvulescu, Norman Manea, autores muy importantes para el panorama literario rumano, europeo e internacional. Rafael tiene una relación muy estrecha con la lengua rumana y en nuestra conversación hablaremos sobre las traducciones, sobre su experiencia en Rumanía y sobre todo lo que ha hecho en esta relación bilateral España y Rumanía. Rafael, bienvenido, gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, estoy muy contento de estar con vosotros. ¿Cómo comenzó tu relación con la lengua rumana? ¿Ha sido casual, profesional o emocional? Bueno, inicialmente fue profesional, trabajé como lector en la Universidad de Iași durante 3 años y después volví a Salamanca, donde yo estudié, para empezar y terminar un máster. Y un poco gracias a este máster obtuve una plaza como profesor titular del Instituto Cervantes en Bucarest. Esto fue ya en 2001. Así que, claro, desde entonces han pasado muchos años y es una combinación de aspectos profesionales y personales, claro. Ujú. ¿Y qué fue lo que más te sorprendió al aprender rumano como hispanohablante? Bueno, el rumano es una fábrica de sorpresas continua porque, claro, partes un poco del latín, te orientas por las calles y entiendes muchísimas palabras, pero desde el punto de vista fonético se aleja mucho de lo que es, por ejemplo, el español. Entonces es una lengua que no deja de sorprenderte. Siempre encuentras palabras muy simpáticas o raíces que te llaman la atención. A menos que tengas un poquito de interés lingüístico, es un auténtico espectáculo. Em, Eres doctora en filología por la Universidad de Salamanca y tu tesis se convirtió en un diccionario fraseológico rumano-español. En este diccionario incorporaste por primera vez el concepto de circularidad. ¿Nos puedes comentar qué significa? Claro. Hice el doctorado hace exactamente 20 años, en 2005. Había un profesor en la universidad muy interesado en lexicografía, en diccionarios, y acababa de publicar un diccionario muy curioso de gitanismos. Y Ujú. entonces yo le hablé un poco de este proyecto y la idea era un poco organizar la fraseología de ambas lenguas en forma de diccionario y usando mucho la sinonimia. Entonces, por ejemplo, si encontramos expresiones como dormir como un tronco, dormir como un lirón, dormir a pierna suelta, estaban agrupadas, se hacía una definición, se ponía el equivalente en rumano y luego había circularidad en el sentido de que enviábamos lo que se llaman remisiones a expresiones similares. Por ejemplo, caer en los brazos de Morfeo o Ujú. dormir a pierna suelta, que no son exactamente sinónimas. Entonces es un diccionario que tiene muchas expresiones
concentradas en pocas definiciones y que te permite un poco esa circularidad, ver cómo se conectan unas con otras. Este proyecto al final se acabó concretando en un diccionario que se publicó en la editorial Polirón y prácticamente, bueno, en aquella época estamos en otra era, pero conseguimos sacar como 2 ediciones y una edición de la parte rumano-español que también acabamos publicando. Am, ¿Cuándo empezaste a traducir literatura? De hecho, tus traducciones incluyen a autores de estilos muy diferentes. ¿Cómo logras y cómo eliges tus autores? ¿Cómo logras entrar dentro del universo estilístico de cada uno? Pensemos en la voz poética de Ana Blandiano o en el estilo muy sofisticado, arcaico de Mateo Sí. Caragiales. Son, creo, desafíos importantes, ¿no? Bueno, lo más importante es tener tiempo, dedicar tiempo a las traducciones, porque se nota mucho la prisa cuando tienes muchos proyectos que se encabalgan, está claro que no puedes hacerlo bien. Necesitas tiempo para buscar esas soluciones que a veces un poco te bloquean. Empecé de una manera un poco casual, empecé traduciendo, haciendo subtítulos de películas a la altura del año 2003, 2004, y en cierto momento se puso en contacto conmigo, como en 2007, una editorial de Valencia, proponiéndome directamente un par de títulos. Y así un poco es como empecé. Empecé con Craig de Courteaveke y después seguimos con aquella editorial, con Răzvan Petrescu, con Anton Holban, con Lucian Dan Todorovic, Florin Lăzărescu y algún título más que no recuerdo en este momento, Nora Yuga, exactamente. Y después he aceptado proyectos en la medida en que me ha gustado lo que recibía. Algunos los he rechazado porque no me sentía cómodo con el autor, no quería dedicar 6, 7 meses de mi vida a traducir ese tipo de textos, pero considero que he tenido mucha suerte. El año pasado, por ejemplo, se puso en contacto conmigo una editorial para proponerme directamente Inocenzi de Ioana Pârvulescu, que es un libro que se vendió en Rumanía en 100.000 ejemplares, es todo un éxito, son superventas. Y bueno, fue una comunicación muy rápida, nos pusimos enseguida de acuerdo y ahora estoy muy contento sobre todo porque llevo un año colaborando con una editorial nueva, la que probablemente hablaremos, se llama Omen, que es una editorial que tiene vocación universal, pero que intenta también recuperar muchos autores rumanos y eso para un traductor que vive en Rumanía es un auténtico premio. Es verdad, se traduce muchísimo de la literatura rumana en español. Creo que es el idioma hacia el cual más se traduce de la literatura rumana. Pero creo que todavía hay autores o libros que no se han traducido y que deberían estar en el radar del lector hispanohablante, ¿no? Completamente de acuerdo. Hay cosas que deberían estar simplemente por una cuestión cultural. Enigma Utiglie, estoy pensando, Rebreanu, Sadoveanu, autores que realmente han tenido un peso en la cultura rumana. Y yo creo que poco a poco vamos a ir cubriendo esas pequeñas lagunas y aparte trabajando también en paralelo con autores contemporáneos que en general suelen tener más éxito con respecto al público. A veces, como comenta Juana Mosniago, que es la directora de editorial Omen, cuando un lector le coge cariño a un autor, no importa la nacionalidad del autor ni de dónde venga, simplemente es un autor al que tú sigues. Y en ese sentido creo que tenemos que estar atentos y cuando tengamos alguna ocasión tenemos que proponer siempre títulos para que alguno de ellos por lo menos pueda ser aceptado. Hablando del proyecto editorial de esta iniciativa independiente y valiente de Mm. Juana Mosnagu Omen Ediciones, habéis presentado un proyecto, un libro nuevo de relatos cortos, un género que creo que merecería más atención. Ujú. Hay muchos ejemplos y muchos autores de relatos cortos en España y se traduce muy poco en este género del rumano, ¿no? Así es, y es un filón también, y es una piedra de toque. Vamos a ver cómo funciona, a ver qué éxito tiene. Son autores que ya están publicados en español de manera independiente. Dan Lungo tiene ya un par de títulos en España. El paraíso de las gallinas es uno de ellos. Y Soy un Sí. vejestorio comunista, Santo Papa comunista, también publicada
publicado como proyecto hace como 10 12 años. Y yo tuve la suerte de traducir también a Florin Lazarescu con un libro muy premiado que se llama Nuestro enviado especial, y también a Lucian Antidorovich se tradujo en español Casta de suicidas, en rumano es Circul nostru prezinta. De manera que esto es un poco una síntesis, es una continuación también de esos tres autores que ya existen en el mercado español, pero ahora adoptan un poco la forma del relato breve. Y son relatos de corte postmoderno, donde brilla el sarcasmo, el humor, la ironía y también un poco la profundidad a través de ciertos personajes que a veces son un poco extravagantes, pero que permiten una especie de radiografía también de la sociedad. Son relatos muy distintos, son 11 relatos en total y somos optimistas. Espero que tenga una buena recepción el libro. Los tres autores tienen varios lazos, son de Iași, son los fundadores del festival literario, uno de los más importantes festivales literarios de Europa, Philip, pero tienen, tal como decías, estilos muy diferentes. Ujú. ¿Cómo logras dar una armonía al texto, si se puede decir, manteniendo la especificidad de cada uno? Repito que es una cuestión de tiempo. Cuando a veces nos bloqueamos ante recuerdo haber pasado, por ejemplo, 3 o 4 horas para traducir un párrafo de Craig de Courtiave, que eso fue realmente difícil, o textos que hablan un poco del mundo rural, pero siempre con tiempo a tu favor, sin precipitarte, acabas encontrando soluciones. En el caso de esos tres autores, son autores posmodernos, estamos un poquito más cerca, han pasado a lo mejor 15 años desde esos textos y no son textos especialmente difíciles. Lo que es un poco un reto es mantener el humor. Ahí sí que estoy Ujú. de acuerdo con que a veces al ser ironía no son chistes fáciles, sino que prácticamente es un humor que permea ese tipo de relatos. Digamos que ahí tienes que estar como traductor un poquito más atento para no perder un poco el gracejo, esa ironía, esa cuestión desenfadada, tras la cual muchas veces hay pues una crítica que puede ser a veces descarnada también, claro. En tu opinión, ¿qué gana y qué pierde un texto al trasladarlo a otro idioma? ¿Y cómo manejas tú este equilibrio? Bueno, se pierde sobre todo la, la poesía. La poesía tiene un elemento de aliteraciones, de fonética muy importante que es imposible de reproducir. Tienes que partir un poco de eso. Entonces hay que intentar compensarlo, por ejemplo, en el mundo de la fraseología, buscando frases equivalentes que tengan el mismo impacto en el lector. Pero siempre que traducimos perdemos algo y tenemos que pensar en que también ganamos algo, pero esa pérdida es prácticamente inevitable. Es muy difícil traducir muchas palabras que solo significan algo muy especial en rumano o para las personas de Rumanía. Traducir dor como melancolía o como nostalgia no es nunca lo mismo. Hay palabras históricas que tienen también un acomodo muy difícil en español, pero hay que buscar sobre todo siempre soluciones y dedicándole mucho tiempo y pensando un poco en el impacto que pueden tener también para el público receptor. Mm. ¿Y qué sientes más difícil, traducir la poesía, el humor o los silencios que muchas veces son importantes? Me parece complicado la cuestión un poco de los registros dentro de una lengua. Por ejemplo, cuando hay personajes que hablan como se habla en el mundo rural o como se hablaba en el mundo rural de los años 60. Yo por suerte viví con mi abuela muchos años. Mi abuela murió a los 102 años, una persona muy longeva, y ella tenía un español, un castellano muy rural, que me ha ayudado mucho cuando encuentro réplicas en los textos. Pienso en cómo lo diría mi abuela y cómo lo diría mi abuela y sus amigas. Y a veces recuerdo algunas palabras y formas de decirlo que me ayudan. Eso yo creo que es un poco el reto fundamental. Después, esas bromas o esas cosas un poco posmodernas, al final puedes encontrarle un poco un sentido, pero pienso que es un pequeño problema la cuestión del registro dentro del español. Mm. Sospecho que también es difícil, por ejemplo, traducir al rumano un texto anclado en Colombia o un texto que sucede, no sé, en el lunfardo de Buenos Aires. Hay cosas que cuesta muchísimo mantener, sí. Y hemos dicho que
vives en Bucarest desde más de 24 años. Exacto. ¿Cómo cambió tu mirada sobre España desde Rumanía y viceversa? Bueno, eh, mi mundo es fundamentalmente español. Aunque yo viva en Bucarest, escucho podcasts en español, escucho noticias en español. Los programas que yo veo fundamentalmente son en español. Tengo algunas debilidades por algunas cuestiones en rumano que me gustan mucho. Me gusta mucho Radu Paraschivescu, por ejemplo, y prácticamente todo lo que él produce para mí es un ejemplo muy interesante. Hay mismos programas culturales que también sigo. Pero pienso que en los últimos años España se ha enriquecido con la llegada de muchos grupos de inmigrantes que se han asentado muy bien, de una manera muy pacífica en España y que es una riqueza. Y en Rumanía he estado muy contento los últimos años, hasta hace pocos meses con la sorpresa política que nos hemos llevado todos con las elecciones. Creo que ha sido una gran bofetada para mucha gente que vivía de una manera más relajada en Bucarest, en Rumanía, y esto nos ha colocado en una situación un poco de imprevisibilidad que no es agradable. Mm. ¿Tienes alguna anécdota divertida relacionada con traducciones o con tu experiencia en Bucarest? Tengo muchas porque soy profesor. Mi actividad principal es, soy profesor de español en el Instituto Cervantes y entonces tengo trato diario con muchos alumnos. Tengo a lo mejor 300 alumnos al año. Entonces sí, siempre hay cosas muy divertidas. Lo más divertido que me ha pasado fue una vez que fue como en agosto del 2012 o así. Me llamaron por teléfono de urgencia a mi casa en Bucarest porque había 20 personas para hacer un test de nivel. Era una cosa absolutamente inaudita. Rafa, ven rápido, por favor, haz lo que puedas, coge la bicicleta, que te esperan 20 personas. Llegué sudando, partí la bicicleta, subí a la sala de profesores y había 20 personas en el pasillo a las que metí rápidamente en un aula y empecé a darles el test. Pero claro, es que eran 20, teníamos 12. Fui a hacer fotocopias, sudando, iba, venía. Vosotros dos, por favor, podéis compartir el test. Bien, fue duro. Empiezo a hablar Mm. poco a poco con cada uno de los alumnos para la parte oral. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿hablas español un poquito? Perfecto. Hablamos un poquito, nivel A2. Siguiente, rápido, ta, 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 nivel B1. Llega al cuarto, llega al quinto, llega al sexto y saco a una chica de la clase y le digo, hola, ¿cómo te llamas? Y me dice en rumano, pregúntale a Roxana. Digo, ¿perdona? Pregúntale a Roxana. Digo, no entiendo. Digo, ¿tú eres Roxana? No, no, no. Roxana es mi amiga. Digo, pero no hablas español. Dice, no. Y no quiero aprender español. Digo, ¿y entonces qué haces aquí? Y con un máximo estupor me dijo, yo he venido a acompañar a Roxana al Instituto Cervantes y usted me ha visto en el pasillo del instituto y me ha metido en clase sin preguntarme nada. Ese es el momento que recuerdo con más cariño en el instituto. Ha habido muchos, muchos momentos y hay siempre momentos muy agradables, como un examen también de nivel en el que después de terminarlo le dije a la chica, tienes nivel B1. Y la chica me mira y se pone a llorar. ¿Qué te pasa? Y me dice en rumano, mi papá me ha prometido una bicicleta si sacaba B2. Dame el test de nivel. Venga, B2. En fin, nos pagan muchas cosas, sí. El español es muy popular en Rumanía, ¿verdad? Sí, es muy popular y es un pueblo que realmente cuenta con la simpatía de la gente. Y hay mucha gente rumana en España, prácticamente 1 millón de personas. Y si se nota una simpatía, es muy fácil en general. Notas enseguida cuando observan tu acento, te preguntan de dónde eres. Siempre hay alguna conversación, siempre alguien tiene algún conocido en alguna universidad, algún hijo o con alguna beca. Y entonces se establece un puente rápido, rápido, rápido con España. De Mm. manera que diría que es incluso fácil vivir en Bucarest como español, sí. ¿Y el próximo proyecto editorial? Bueno, pues ahora acabo de entregar un libro precioso editado por Joana Purpulescu que se llama Som en comunism. También yo viví en el comunismo. Es un libro formado por unos 200 testimonios de personas corrientes de a pie
explican un poco lo que supuso el comunismo para ellos. Está organizado en forma de capítulos: el colegio, la universidad, el médico, el trabajo patriótico, las vacaciones. Es un libro que funcionó muy bien en Rumanía, es de 2015 y he entregado la traducción hace como un mes y estamos ya pensando en el siguiente, que va a ser Amândoi de Liviu Merebreanu, que es un autor al que yo siempre he reivindicado, aunque bueno, reconozco que me encantaría poder traducir un día a Ștefan Bănulescu. Mm. Tiene un texto muy bonito que me recuerda mucho a Juan Rulfo, se llama Iarna Bărbaților, y es una cosa que me gustaría de alguna manera poder traducir en cierto momento. Y bueno, en eso estamos, a ver si Omen Ediciones es receptiva a esas cosas que yo les voy proponiendo y sobre todo con optimismo y aprovechando siempre cualquier oportunidad para difundir la literatura rumana, claro. Rafa, ha sido un auténtico placer escucharte y aprender de tu experiencia. Gracias por construir puentes con las palabras y gracias por compartir tu experiencia con nosotros. Nos despedimos con una frase tuya o con una recomendación literaria rumana para nuestros oyentes hispanohablantes. Pero muchas gracias por la invitación, por supuesto. Creo que todo el mundo conoce ya a Mircea Cărtărescu. Nunca me cansaré de decir que Mariana Ochoa es una grandísima traductora. Es un texto que fluye en español. Tienes la impresión de que ha sido escrito directamente en español, con lo cual ese es el principal halago que le podemos hacer a un traductor. Y bueno, yo recomendaría un libro que, bueno, es traducción mía, no es muy modesto por mi parte, pero creo que Los Inocentes de Ioana Purpulescu es un libro muy bonito, no solamente porque se ha vendido de una manera espectacular 100.000 ejemplares, sino porque eh, forma parte también de los manuales escolares. Por ejemplo, mis hijos me han explicado: "Oh, este fragmento lo tengo yo en el colegio", y es una radiografía muy bonita de la Rumanía de los últimos 60 años prácticamente. Es un libro que mis padres, que son octogenarios, han disfrutado muchísimo y bueno, creo que es una recomendación muy válida. No puedo olvidarme tampoco de un libro que se llama El hombre nuevo, que es un testimonio de las traiciones comunistas, una historia muy interesante de un autor llamado Grigore Dumitrescu, que decidió a publicar el libro prácticamente 40 años después de haber vivido todo aquello. Y es un libro que en romano se llama Desenmascaramiento de Mascara. Lo tradujimos como El hombre nuevo y es un libro bastante impactante. Si alguien tiene interés un poco en adentrarse en esas cuestiones tan tristes, tan dolorosas del comunismo en la época de los años 50 prácticamente, la primera fase del estalinismo, como si dijéramos. Muchísimas gracias. Gracias a ti, muchas gracias. Miradas a Rumanía, la voz de muchos proyectos para conocernos mejor.